Hay una pregunta que mucha gente lleva haciéndose desde que salió este libro. Byung-Chul Han, sobre Dios, pensar con Simone Weil. ¿Qué hace un filósofo como Byung-Chul Han hablando sobre Dios? Y esta no es una pregunta retórica, es que la gente no se lo esperaba realmente. Han es ese filósofo estrella, ¿no? El prototipo de rockstar dentro de la filosofía, ¿no? Pues hay otros como Slavoj Žižek, ¿no? Que también son figuras así que incluso un poco trascienden el papel del filósofo, ¿no? Y están llamados siempre a opinar sobre todo. Cuando todo el mundo cita a Han, ¿no? Es porque Han ha hablado ha sido un crítico, ¿no? del sistema en el que vivimos, ¿no? Cuando alguien quería explicar por qué siempre estamos agotados, Han tiene un libro para eso. ¿Por qué no podemos desconectar? Han tiene otro libro para eso. ¿Por qué estamos enganchados a las redes sociales? ¿No? Eso que abres el Instagram a las 12 de la noche en vez de irte a la cama, que al día siguiente tienes un examen o trabajas. Pues bueno, ahí Han tenía una explicación para eso, ¿no? Sus libros hablan del burnout, de rendimiento, de autoexplotación, de la tiranía de las notificaciones, de la tiranía de las redes, cosas que son muy reconocibles, son cosas de hoy. Pero si uno hacía el ejercicio de releerlo con calma, y digo releer porque lo que te pasa cuando lees estos libros es que te pones a subrayar y dices, joder, tienes razón en todo, y vas pasando páginas y subrayando, pues siempre hubo realmente algo más ahí, ¿no? Yo lo hablaba con un amigo, ¿no? Que se lo comentaba, le decía, ostras, este tío está dando pasos, ¿no? Cuando empezaba a hablar de la contemplación, hacer esa crítica al capitalismo, hablando de la contemplación, de como un dique de contención, digo, cuidado que no acabe hablando sobre Dios directamente, ¿no? Y la realidad es que cuando Han escribía todos esos ensayos que iban saliendo, que son un montón, yo no los he leído todos, he leído algunos, nunca estaba hablando solo de la tecnología. Él estaba hablando de una pérdida de carácter espiritual. Y aunque él ha tardado tiempo en reconocerla o en darle ese nombre, o quizás no ha tardado tanto, simplemente ha esperado a tener ese vocabulario y ya está. Bueno, pues llega el momento en que en este libro pues lo dice en voz alta. Además, recientemente en entrevistas se ha autoproclamado católico, ¿no? Él dice que es católico. De hecho, en el propio libro ahí se deja ver, ¿no? Porque hace, aparte de reivindicarlo, hace una crítica bastante fuerte al protestantismo. Esto lo veremos más adelante. Hay una cosa que para mí ha sido curiosa, ¿no? Como ya vengo diciendo y viéndolo en perspectiva, es que no es una ruptura, es decir, no hay un primer Han y un segundo Han. Yo lo que veo claramente es un desarrollo de su pensamiento que le ha llevado inevitablemente a estas conclusiones. Y si encima se ha apoyado en Simone Weil, pues si es un referente filosófico para él, pues es muy normal, ¿no? Es inevitable prácticamente. Es como cuando alguien, para que te empiezas a encontrar mal, notas síntomas y al cabo de unos años te sacan una enfermedad y dices, hostia, pues todos aquellos dolores, todas aquellas cosas que yo sentía resulta que venían de ahí. Y es un poco lo que ha sucedido. Chesterton tenía una frase para esto, ¿no? Chesterton decía que cuando un hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que es capaz de creer en cualquier cosa. Y Han ha llegado a la conclusión en este libro, pero por un camino completamente distinto. Y hoy vamos a intentar pues repasar ese camino que él ha trazado y hacer un comentario de este libro. Para entender este libro, y por poner un poco de contexto, Han lleva diagnosticando años algo muy concreto. Que hemos pasado a una sociedad donde alguien te dice lo que debes hacer a una sociedad donde tú mismo te exiges sin parar.
Es decir, antes de escuchar el debes hacer esto, ahora escuchas el puedes hacer esto y entonces estás obligado a hacerlo. Lo que pasa es que esta diferencia entre el puedes y el debes parece libertad, pero no lo es. Resulta que ese puedes termina siendo más cruel que cualquier tipo de prohibición. Porque si todo depende de ti, el fracaso también es solo tuyo. Es decir, se centra todo en el individuo. No hay una estructura a la que culpar. No hay un jefe que te haya impuesto nada. Solo estás tú. Y en caso de no conseguirlo, eres el único responsable, con tu falta de disciplina, con tu pereza y con tu incapacidad para gestionar tu tiempo, ¿no? Y de ahí viene el agotamiento que sentimos. No solo es de trabajar mucho, y es el agotamiento de tener que construirte y reconstruirte constantemente, de ser tu propia marca y de optimizarte todo el rato, de verlo todo en términos de optimización y productividad. Y luego está lo que Han venía llamando la tiranía de la positividad. Esto es que todo tiene que ser motivador, luminoso, compartible, como si el dolor molestara, ¿no? Como si quisiéramos quitar el dolor como una parte fundamental del ser humano. Lo mismo con el silencio, lo mismo con la lentitud, ¿no? Hay cosas que tienen sus procesos y que normalmente tardan, ¿no? Pues se intenta eliminar esa lentitud, o la paciencia seguro que sí, la tristeza, como si todo eso ya fuera un error del sistema, ¿no? Como si pudiéramos vivir una vida en la que pudiéramos desechar todo eso. Una vez has expulsado todo lo negativo de tu vida, también expulsas la profundidad. Te queda una vida superficial. ¿Por qué? Porque sin fricción no hay experiencia real. Y sin oscuridad no hay contraste. Es decir, si no encontramos el límite para las cosas, entonces las cosas no tienen forma. Es una cosa bastante evidente. Y luego está el tema de la digitalización. Palabra difícil. Han ha criticado mucho la transparencia total de las redes, de la política, de la vida pública, ¿no? ¿Por qué? Han tiene un leitmotiv sobre el que gira, que es que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y aquí vuelve a ser lo mismo. La digitalización ha traído transparencia, y la transparencia parece libertad, ¿no? Es como es que uno es libre para ser lo que quiere ser, se muestra tal y como es, ¿no? O se muestra, mejor dicho, en redes. Tenemos acceso a historial fotográfico. Bueno, esta digitalización que parece libertad, pero que en realidad funciona como una forma de control, llega cuando todo tiene que mostrarse. Nada puede quedarse en la penumbra. Y sin penumbra desaparece también el misterio, lo sagrado. ¿Por qué? Lo sagrado necesita sombra. Y necesita algo que no se pueda ver del todo. Esto es el misterio. Y ahí está el hilo. Es decir, todos sus diagnósticos anteriores apuntaban hacia la misma herida. Es decir, que la modernidad en todas sus formas había eliminado la trascendencia o la había secularizado, que es lo mismo que acabar de eliminarla, ¿no? Y casi nadie lo estaba diciendo así. Hay una corrección que me gustaría destacar en este libro, que es importante y va dirigida directamente a Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, se sabe, había vaticinado la muerte de Dios, ¿no? Y que esta muerte de Dios era el gran acontecimiento de la modernidad, ¿no? La noticia que lo cambiaba todo. Ya que en el momento en que el hombre se quedaba solo, sin cielo encima y sin suelo debajo, tenía que erigirse, ¿no? En ese superhombre, imbuido en la voluntad. Pues Han dice que no es Dios lo que ha muerto. Han lo invierte y dice que es la muerte del ser. Es decir, se ha muerto la capacidad humana de tener interioridad, de habitar el tiempo con interioridad, con profundidad, y de ser algo más que un autómata que rinde constantemente. De manera que la crisis ya no solo es tecnológica, es ontológica. Y eso cambia completamente la lectura que uno puede hacer de la modernidad, porque si el problema fuera que Dios ha muerto, la solución sería filosófica. Encontramos otro fundamento, encontramos otro valor absoluto
y ya está, ¿no? Esto es exactamente lo que han intentado los grandes proyectos modernos, las ideologías, la razón, el progreso, la ciencia, el mercado, uno tras otro, uno tras otro. Con un éxito que, bueno, cualquiera puede, puede verlo, ¿no? Si a alguien le parece que el resultado de todo esto es un éxito rotundo, creo que tiene que hacer una revisión. Pero claro, resulta que no es eso, que lo que está muriendo es el ser humano mismo, su interioridad, como ya hemos dicho, y su capacidad de escucha y de profundidad. Entonces, si tú cortas esa dimensión humana del ser humano, no va a funcionar ningún sustituto, ¿vale? Porque el problema no está arriba en el cielo vacío, está abajo, está en nosotros. El hombre contemporáneo se ha vaciado por dentro. Y no es que haya perdido a Dios, como si pierde una llave, ¿no? Esto lo quito, o mira, ahora mismo me canso de esta estantería, la voy a quitar. Es que ha perdido la capacidad de buscarlo. Porque para buscarlo tiene que escuchar, tiene que esperar, tiene que dejarse afectar por algo que no es él mismo. Por ir a un término que se escucha mucho hoy en día y que Han ha tratado, el burnout. El burnout en este sentido no es solo cansancio, es la señal de que se ha agotado en sí mismo uno. O sea, empieza a girar en círculos cada vez más rápidos y cada vez más vacíos. Y la paradoja que va de Han, que Han ve en Nietzsche, es la siguiente. El superhombre, que proclama la muerte de Dios y se erige como creador de nuevos valores, termina siendo el antepasado directo del sujeto del rendimiento de hoy. Es aquel que se optimiza, el que se supera, el que nunca descansa porque siempre puede más. Y no es la liberación que se prometía, es la misma jaula con otra decoración. Han hace un salto, a mi modo de ver, necesario, que no quiere resucitar a Dios como concepto filosófico, lo que busca es recuperar la dimensión del ser que hace posible el encuentro con lo sagrado. Es decir, recuperar la interioridad, el silencio, la apertura al otro, porque sin eso Dios podría volver mañana delante de nuestras caras y no lo reconoceríamos. Estaríamos demasiado ocupados mirando la pantalla o autorrealizándonos, ¿no? O estando simplemente angustiados. Entonces ya empezamos a ver que la pregunta cambia. Ya no es, si se quiere, no es ni religiosa, es casi clínica. Es qué puede devolvernos lo que hemos perdido o cómo volvemos a lo que hemos perdido. Y aquí es donde Han da su respuesta. El catolicismo. Esto sé que a mucha gente le puede escamar, ¿no? Y esto lo podemos tratar en otro vídeo, ¿no? Porque hay mucha gente que considera que la religión no es compatible con la filosofía, con la ciencia, con el conocimiento, pero nada más lejos de la realidad. Y esto lo podemos tratar en otro vídeo y es muy interesante. Yo mismo me llevé una sorpresa al comprender la importancia de la razón, de la ciencia, de la filosofía dentro de la religión. Pero bueno, esto es un tema para otro momento. Bien, como iba diciendo, Han llega al catolicismo, ¿no? Lo cual hay gente que se ha sorprendido viniendo de un filósofo coreano formado en la tradición continental europea. O sea, es que Han es una cosa muy rara, ¿vale? Es una cosa muy rara. Por eso yo creo que a mucha gente le resulta exótico, aparte de que porque, bueno, dice cosas interesantes también, ¿no? Sí que es verdad que a veces se queda un poco ahí en la superficie de las cosas, siempre se le ha criticado por eso, pero todos le hemos leído. Entonces, tiene esa lógica, aunque no sé si a mí me convence del todo. No estoy seguro, ¿vale? Pero eso forma parte también del libro, ¿vale? O sea, mientras lo lees no estás seguro. Y lo primero que señala en el libro es el misterio, ¿vale? El catolicismo tiene una cosa que la modernidad odia a más no poder, que son cosas que no se pueden explicar del todo. Es decir, lo divino no cabe ni en un concepto, ni en una infografía. Tiene una zona irreductible. Y para Han, esa opacidad no es un defecto,
es lo que le da profundidad a las cosas. Y es que el problema, como decía Lewis, que también llegó al cristianismo después de resistirse bastante, no es que el misterio exista, es que hemos perdido la capacidad de estar en él sin querer resolverlo inmediatamente. Es decir, tenemos una necesidad que brota de dentro de no soportar el misterio. Después nos habla de la contemplación. Como vivimos atrapados en la actividad permanente, incluso al descanso lo justificamos como recarga para producir más, ¿no? Esto es cuando habla un poco del mindfulness y todas estas cosas, ¿no? Como una espiritualidad soft o light, que lo único que hace es prepararte para poder producir más y para poder seguir en la rueda. La tradición contemplativa introduce algo mucho más radical, que es que el tiempo, hay tiempos, hay momentos que no sirven para nada, es decir, no sirven para producir nada. Rezar, contemplar, orar, quedarse en silencio son actos improductivos, pero vamos, o sea, en términos de producción son lo más improductivo que puedes hacer, porque puedes pensar en escribir, en leer. No, esto es más improductivo, probablemente es lo más improductivo que puedas hacer. Y por ese mismo motivo son una amenaza y son subversivos. Y luego está la idea de comunidad. Y aquí distingue entre el enjambre digital, que conecta pero no une, ¿no? Estos son las comunidades de redes, de Facebook, de Instagram, de Twitter, etc. Y lo que sería una comunidad verdadera, ¿no? Cuerpos reunidos, gestos compartidos, memoria común, tradición, es decir, no es una red. Esto es otra cosa. Una misa no es un podcast, ¿vale? Ni es un directo de Twitch que escuchas con auriculares y que comentas, no. Y hay algo en esa reunión física que no se puede digitalizar sin perder algo esencial. Es decir, yo os hago la prueba a los que seáis católicos. A los que no, bueno, si la queréis hacer, pues bueno, no estáis familiarizados con ciertas cuestiones, poneros una misa en YouTube y veréis que no tiene, vamos, es que no tiene prácticamente sentido. No. Te quedas igual, ¿no? Y finalmente también el tema de la belleza, ¿no? Han insiste mucho en esto, esto ya lo había comentado en otros libros también, la belleza no es decoración. La arquitectura religiosa, el arte sacro, la música litúrgica, todo esto junto crea una experiencia que no se puede reducir a la utilidad. Y al detenernos en ella nos saca del circuito del rendimiento. Hay una catedral que entra por los ojos antes de que puedas razonar nada. Y eso también es un argumento. De hecho, uno de los mejores, quizás. Y llegamos a la parte que más me interesa del libro, o la que más me incomoda, depende del día. Es cuando Han empieza a criticar, ya lo he avanzado antes, el mindfulness. Y no lo hace de forma superficial. Es decir, no es un ataque fácil de los que abundan. Hay mucha crítica al mindfulness. Y dice algo más preciso, que es que el sistema ha sido capaz de absorber la espiritualidad y la ha convertido en una herramienta productiva. Entonces, parémonos a pensar, nos detenemos aquí un momento. El mindfulness promete reconectarte contigo mismo, pero en muchos casos lo que hace es intensificar la mirada sobre el propio yo. ¿Vale? Todo gira alrededor de cómo me siento, cómo gestiono mis emociones, cómo soy capaz de rendir mejor. Y la espiritualidad, que se supone que es una cosa de mí hacia Dios, se vuelve de mí hacia mí, es decir, autorreferencial. Es decir, no es una ventana a Dios, es un espejo. Y luego está otra cosa, que es ¿para qué sirve esta? Bueno, la gente que hace mindfulness, dice Han, medita para trabajar mejor, para concentrarse más. Es decir, para sobrevivir al estrés laboral sin cuestionarlo de ninguna forma. Y el silencio que viene de ahí no sirve para escuchar algo exterior a ti, no sirve para escuchar a Dios, sino para funcionar mejor dentro del mismo sistema que te está agotando. Lo que le falta, según Han, es lo fundamental, que es la trascendencia, que hemos eliminado esa parte. Solo existe el presente psicológico, no hay alteridad, no hay misterio, no hay nada que rompa el círculo del yo. Y aquí es donde, para mí, Han tiene el punto más brillante, ¿no? de
del libro, junto con otra crítica que hará, que ahora mismo vamos con ello también de cabeza porque veo que se me está alargando en el tiempo. Volviendo a Lewis, nos hace una imagen que aquí viene perfecta. Y es que él dice, hay una diferencia entre el hombre que ora y el hombre que simplemente se escucha a sí mismo en silencio. La oración auténtica consiste en que hay alguien al otro lado, ¿vale? Y si no se hace esta oración auténtica, lo único que hay es ruido interior con una buena iluminación. Y por eso las empresas promocionan el mindfulness. Yo estuve en una empresa que hacía clases de mindfulness, te regalaban sesiones. Era una empresa de oficina, de trabajo de oficina, donde tenías que estar en contacto constante con el cliente. A veces acababas cansado. O sea, yo iba 3 días a la semana y acababa harto. Y ofrecían este tipo de servicios. Y claro que lo ofrecen porque es de su interés que tú estés a tope para poder volver el lunes siguiente a pasarte 8 horas más escuchando llamadas y tecleando. Y entonces es eso, ¿no? El mindfulness no cuestiona las estructuras que generan el agotamiento, ¿vale? Solo ayuda a soportarlas. Te hace te hace sobrellevarlo. De alguna manera te estabiliza, pero no cuestiona nada. Aquí, en un esfuerzo por ser justo, porque la crítica es potente, pero también tiene sus límites, hay personas que han encontrado en la meditación budista algo genuinamente transformador. Y Han esto lo sabe. Su argumento, por tanto, no es contra la meditación en sí, sino contra la versión desinfectada y corporativa que funciona y que circula hoy, ¿vale? Y esta distinción es importante, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene su credo, su manera de pensar, ¿no? Pero el budismo, hay testimonios de gente, que incluso gente católica que ha hecho intercambios, ¿no? Que ha hecho retiros, donde habla de técnicas que te permiten alcanzar la trascendencia. Pero es que Han no está hablando de la meditación budista, está hablando del mindfulness, que es otra cosa distinta, ¿vale? Porque también yo lo he leído por ahí, no, claro, es que la meditación hay muchos tipos, evidentemente sí. Y aquí viene otra segunda crítica que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque yo tengo un problema personal ya con los protestantes, no directamente. Bueno, Han retoma ideas que Weber ya había trabajado, ¿no? Pero las lleva a su terreno. Y nos vuelve a hablar de los rituales, ¿no? Que cuando desaparecen también las imágenes, los intermediarios, la experiencia religiosa se vuelve completamente interior, individual, ¿vale? Es decir, como que la fe se privatiza y depende de uno mismo. Y con eso lo sagrado pierde su dimensión sensorial, ¿vale? Se vuelve abstracto, casi intelectual. Chesterton, que venía del anglicanismo y conocía ese mundo por dentro, señalaba algo parecido, ¿no? Decía que la reforma, al barrer los santos de las iglesias, no limpió el alma humana de supersticiones, sino que la dejó sin forma y lista para llenarse de otras cosas, ¿vale? Digamos que el vacío del ser humano nunca se queda vacío, siempre se llena con algo. Y después Han hace referencia a la ética del trabajo, ¿vale? El éxito laboral empieza a leerse como una señal de mérito, ¿vale? Casi de elección divina, ¿no? Y esa lógica se va secularizando poco a poco hasta convertirse en la sociedad del rendimiento que todos conocemos y que él ya se ha encargado de retratar también en 1000 ensayos. Trabajo, mérito, individuo, funcionalidad, los elementos que encajan muy bien, ¿no? Y a eso se le añade el individualismo, que es que cada uno está solo ante Dios y luego solo ante el mundo. Por tanto, la responsabilidad, una vez más, recae solamente sobre el sujeto. Y eso te da autonomía, sí, pero también es una soledad con una carga muy pesada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el catolicismo, en cambio, te dice que no estás solo ni ante Dios, porque tienes a María, tienes a los santos, tienes a la Iglesia, por tanto tienes una compañía en tu camino. Y no voy a entrar en si esto es teológicamente superior, pero humanamente me parece más o menos no, me parece más honesto
con lo que somos realmente, ¿no? Solos no podemos con todo. Luego está el tema de la iconoclastia, ¿no? Esa desconfianza hacia las imágenes, hacia la estética, ¿no? Que cierra completamente un camino sensible hacia lo divino, ¿no? Una de las demostraciones, ¿no? Que, bueno, los que dicen demostraciones, ¿no? Demostraciones no una definición cerrada, ¿no? Pero una de las cosas que pueden llevar a Dios es la belleza, ¿no? Pero aquí ya el protestantismo la corta de raíz, ¿vale? Dicho esto, siendo honesto también, yo a esto le añadiría muchísimos matices. Es decir, creo que es muy superficial, que es una crítica que se le hace mucho a Hahn. O sea, dentro del protestantismo hay tradiciones contemplativas, comunitarias, muy ricas. Y la imagen que Hahn construye es demasiado, incluso caricaturesca, ¿no? Pero el argumento estructural, ¿no? El que conecta el protestantismo con el capitalismo y con el sujeto del rendimiento, ese sí que tiene mucho peso. Y eso no se puede descartar fácilmente. ¿Qué nos propone Hahn? ¿Hahn quiere volver al pasado? No, no es un libro nostálgico. Los hay, ¿eh? Los hay. Este no lo es. Él aboga por, interpreto yo ya, por rescatar ciertos elementos que aún pueden subsistir, ¿no? La belleza como revelación, ¿no? Porque lo bello no produce nada útil por sí, y esa sería su fuerza según Hahn, ¿vale? Porque está rompiendo la lógica instrumental solo con el hecho de existir. Una contemplación auténtica, ¿no? Para esto, pues la oración, en cierto sentido, no refuerza el ego, lo suspende, no busca control, busca apertura, y es lo contrario al mindfulness corporativo, por así decirlo. Luego también rescatar la idea de comunidad ritual, ¿no? Sacramentos, liturgia, ¿no? Que creen un tiempo distinto, aparte, separado del flujo productivo, ¿no? Esto es algo que no se puede individualizar ni optimizar, ¿no? Es un espacio aparte, además, bueno, esto ya no me quiero liar, no me quiero ir por las ramas, pero se sabe que nosotros somos, o sea, estamos conectados constantemente en el capitalismo de la red, ¿no? Porque tenemos redes sociales, utilizamos correos electrónicos, que decir, son 24 horas, literalmente. Entonces, esta comunidad ritual te saca de ahí. Y luego el misterio como límite, ¿no? Es decir, Dios aparece aquí como aquello que no puede convertirse en objeto de consumo, ¿vale? Y esto nos hace recordar que no todo es dominable, ¿no? Es decir, que hay una realidad que nos precede y que no hemos fabricado nosotros, ¿no? Porque hoy en día parece que la humanidad se inventó hace 200 años, ¿no? Y que todo lo podemos hacer. Ya llegando al final, ¿vale? Y por dar un poco mi opinión, sobre Dios no es un libro religioso al uso, ¿vale? Es más bien un diagnóstico cultural, ¿vale? Pero sí, si lo lees con atención, puedes tener algo parecido a una conversación intelectual, o al menos al comienzo de una, ¿vale? Y eso es complicado de escribir, ¿no? No es una conversión completa, ¿vale? Que incluso quizás está siendo más honesto de lo que podría ser, ¿vale? Al final eso lanza la pregunta, que es si la espiritualidad que tenemos hoy realmente nos libera o simplemente nos hace más funcionales dentro de un sistema que nos agota, ¿vale? Y que quizá el problema no es que hayamos dejado de creer, quizá es que hemos cambiado de fe. Hoy creemos en la productividad, en la optimización, en el rendimiento sin fin, y hemos construido una religión sin Dios y con todo el rigor de una orden monástica, o sea, sus rituales, sus ayunos, sus ascesis, solo que el paraíso que promete nunca llega. Y esta es la gran paradoja, ¿no? Siempre hay una siguiente meta que alcanzar. Esto pues todas las filosofías progresistas o ideologías que se apoyan en el progreso, ¿no? Como el desarrollo de fuerzas productivas, pero también de la moral, de la ética, pues puede ser un poco angustiante, ¿no? Puede ser un poco angustiante. Y ahí para mí Chesterton tenía razón, ¿no? El hombre moderno no ha rechazado la religión, lo que ha hecho es multiplicar ídolos, ¿no? Y una paradoja final, ya para acabar, que
me he extendido mucho, y la que me parece más potente es la siguiente, ¿vale? Han es un filósofo que viene de fuera de la tradición. O sea, esto es importante, ¿vale? Pero encuentra en ella algo que muchos de los que crecimos dentro hemos tratado de ver tardado en ver con claridad. Y es que a veces falta alguien que venga de fuera, desde lejos, y vea las cosas desde fuera para poder recordarte lo que tienes en casa, ¿vale? Y puede que la pregunta realmente no sea si Dios existe. Puede que la pregunta sea realmente si podemos vivir sin misterio. Si esa parte espiritual del ser humano, esa dimensión espiritual, el ser humano puede realmente renunciar a ella. La historia da una respuesta, ¿vale? Una y otra vez, y es que no. Que cuando el misterio desaparece por la puerta, vuelve a entrar por la ventana, disfrazado de ideología, de mercado, de autoayuda, pero siempre vuelve, de una forma u de otra. Y yo prefiero el original.